What cigarette do you smoke? You'll be interested to know how the doctors of America answered that question. Tens of thousands of doctors in all parts of the country, in every state of the Union. More doctors smoke Camels than any other cigarette. Try Camels yourself. See for yourself why Camels are so popular with the doctors of America. Ice-cold Coca-Cola. There's no waistline worry with Coke, you know. Actually, this individual-sized bottle has no more calories than half a grapefruit. Another thing, the cold, crisp taste of Coke is so satisfying, it keeps me from eating something else that might really add those pounds. Only from not-too-sweet Coca-Cola. Oh, and remember, Coke is low in calories, too. Say, now, don't you get any thinner. Pero en el tiempo de Jesús, todo lo que Jesús estaba haciendo era nuevo. Era una nueva manera de pensar, era una nueva manera de vivir, era una nueva manera de conocer a Dios, ¿sí? Que Jesús literalmente estaba desafiando a las personas a pensar y actuar de manera opuesta a lo que se entendía como lo prescrito por la ley y adoptado por la mayoría, ¿sí? Entonces, a lo mejor tú y yo tenemos que regresar a este concepto de cómo Jesús realmente vino a introducir pensamientos nuevos, nuevas maneras de pensar acerca de Dios. Por ejemplo, y lo he hablado otras veces, ¿verdad? La idea de que nosotros cuando oramos nos referimos a Dios como Padre, ¿verdad? Para nosotros ya es normal, puede ser como hasta cotidiano, ¿verdad? Es algo que ya lo hacemos de manera muy natural. Padre. Pero ¿quién introdujo esta idea, este concepto de ver a Dios como Padre en su mayor esplendor? Fue Jesús mismo. De hecho, cuando tú estudias las oraciones que se hacían antes de Jesús, cuando la gente oraba a Dios, muy pocos y casi nadie se refería a Dios como Padre, ¿sí? Se referían a Dios como Rey, se referían a Dios como Señor, pero no existía la oración tanto como Padre. Pero lo primero que Jesús hace cuando junta a las personas para enseñarles, les dice, ustedes van a orar así, Padre nuestro. Otra vez, a nosotros se nos hace muy normal. Para los primeros que escucharon esas palabras de Jesús, era novedoso. Jesús los estaba desafiando a pensar de una manera nueva. Hemos visto hasta aquí 2 puntos. 2 cosas que debemos de pensar de nuevo en las últimas semanas. Primero, fue repensar la idea de que Dios ve a los seres humanos como sus enemigos y quiere condenarlos. Eso lo vimos hace 2 semanas. La semana pasada vimos el repensar la idea de que Dios nos manda enfermedades, sufrimientos o dificultades. Y obviamente no voy a repetir todo lo que ya hablamos, pero hasta ahorita hemos desafiado esos pensamientos, hemos confrontado esa manera de pensar con una nueva manera de pensar. Y el día de hoy vamos a ver el siguiente: es repensar la idea de que no somos dignos del amor de Dios. Otra vez, repensar la idea de que no somos dignos del amor de Dios. ¿Por qué no? Inclinas tu rostro por un momento. Padre, el día de hoy te pedimos que tú hables a nuestros corazones en este tema tan importante, Señor. Ayúdanos a poder abrirnos a tu verdad, a la realidad, Señor, a la evidencia que se presenta delante de nosotros, Señor. Si hay conceptos, ideas equivocados que tenemos en relación a este tema, Señor, ayúdanos a poder discernirlo y a poder dirigirnos, Señor, en la dirección correcta en este tema. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que los cristianos tenemos un mensaje a veces un tanto contradictorio. Esto es lo que decimos muchos cristianos, no todos los cristianos, pero muchos cristianos dicen esto. Les dicen a las personas, Dios te ama. Y qué bueno, ¿verdad? Esa es la buena noticia del Evangelio, Dios nos ama.
Pero inmediatamente después de decirle a las personas que Dios les ama, les decimos, pero no eres digno de su amor. ¿Sí? Dios te ama, pero no eres digno de su amor. Si tú has sido cristiano por algún tiempo, por años, has sido parte de la iglesia por años, es muy probable que hayas escuchado, ¿verdad?, un sinnúmero de veces sermones o leído libros que literalmente dicen lo siguiente: no nos merecemos su amor, no nos merecemos el amor de Dios. O una frase similar: no somos dignos de su amor, ¿verdad? Yo lo he escuchado muchas veces, creo que yo lo he predicado muchas veces, yo he hablado de esto muchas veces, pero el desafío es, tenemos que repensarlo. Tenemos que considerar la evidencia que hay en las Escrituras y darnos cuenta si estas afirmaciones que hacemos, si estas declaraciones que hacemos acerca de Dios son verdad. Entonces hemos escuchado todos, ¿verdad? No nos merecemos su amor, no somos dignos de su amor. Como si ambas cosas significaran lo mismo. Pero déjame desarrollar un poco lo que yo pienso. Pero yo creo que hay una diferencia entre creer que no nos merecemos el amor de Dios y creer que no somos dignos del amor de Dios. Para empezar, el concepto de que no nos merecemos el amor de Dios. ¿Qué significa la palabra merecer? La palabra merecer es hacernos dignos de su amor. En otras palabras, ganarnos su amor, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la primera frase, ¿verdad? No nos merecemos su amor. Si lo ves a la luz de la definición de la palabra merecer, pudiéramos estar de acuerdo. No nos podemos ganar el amor de Dios. No nos podemos hacer dignos del amor de Dios, ¿verdad? Entonces, la primera frase, ¿verdad? No nos merecemos su amor. Pudiéramos estar un tanto de acuerdo con esa frase. Pero digno tiene la siguiente definición. Digno significa que tiene suficiente valor, honor, estima o importancia por su naturaleza innata. Merecer tiene que ver con hacernos dignos, con ganarnos el amor de Dios. Ser dignos tiene que ver con el valor, el honor, la estima o importancia que algo tiene por su naturaleza innata, por su naturaleza que ya naciste con ella. Tú ya naciste con cierto valor, con cierta estima, con cierta importancia. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, para mí, yo llego a la siguiente conclusión. Cuando pensamos en el concepto de merecernos el amor de Dios. Y es que no solamente no podemos ganarnos el amor de Dios, esa es una realidad, no nos podemos ganar el amor de Dios, pero esa es la buena noticia, no necesitamos hacerlo. No necesitamos ganarnos el amor de Dios. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza del amor impide que el amor sea algo que se puede ganar. Tal vez a veces tú y yo no entendemos esto y muchas veces tú y yo hablamos del amor desde una perspectiva condicional, como si el amor se gana, ¿verdad? Y amamos a las personas porque son de cierta manera, porque se portan con nosotros de cierta manera, ¿verdad? Y tal vez estemos acostumbrados a esta idea de que nos ganamos el amor de alguien o alguien se gana mi amor. Pero el verdadero amor no se puede ganar. Si alguien se está ganando tu amor, lo que se están ganando realmente no es amor. Será tu aprecio, será tu admiración, será tu agradecimiento. Pero especialmente cuando hablamos del amor como el amor de Dios, que es un amor incondicional, el amor de Dios no se puede ganar. Tal vez tú has escuchado esta frase muchas veces, ¿verdad? Que tú y yo no podemos hacer nada para que Dios nos ame menos y no podemos hacer nada para que Dios nos ame más. Hay una realidad, Dios
nos ama. Entonces, cuando decimos no nos merecemos el amor de Dios, no nos podemos ganar el amor de Dios, lo que debemos entender es que la razón por la que no nos podemos ganar el amor de Dios es porque el amor no se gana. El amor no lo alcanzamos por merecimientos. El amor de Dios tiene que ver con la esencia, con la realidad de quien Dios es. Entonces, la misma naturaleza del amor impide que el amor sea algo que se gane. Y mi argumento el día de hoy, ¿verdad? Ese pensamiento que yo quiero desafiar, es esta idea de que tú y yo no somos dignos del amor de Dios. Pero yo creo que sí somos dignos del amor de Dios. Yo creo que los seres humanos somos dignos del amor de Dios. No que nos hemos ganado el amor de Dios, ¿verdad? No que nos merecemos el amor de Dios como consecuencia de habernoslo ganado. No, pero yo sí creo que somos dignos del amor de Dios porque los seres humanos tenemos suficiente valor, honor, estima e importancia por una naturaleza innata, por quienes somos, por algo con lo que tú y yo nacimos o fuimos creados, mejor dicho. ¿Qué es lo que nos hace dignos del amor de Dios? ¿Por qué podemos decir que los seres humanos sí somos dignos del amor de Dios? Y creo que la primera respuesta es muy sencilla. Tiene que ver con esa naturaleza innata, con algo que todos los seres humanos tenemos en el momento que nacemos. Y tiene que ver con Génesis 1, 27 al 31, que dice: Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. La primera razón por la que tú y yo, como seres humanos, ¿verdad?, pero se extiende a toda la humanidad, somos dignos del amor de Dios, es porque fuimos creados a su imagen. Imagínate en esto, fuimos creados a la imagen de Dios. Sería absurdo, ¿verdad?, decir: los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios, pero Dios los considera indignos de su amor. ¿Verdad? No checa, no conecta. ¿Cómo Dios nos puede crear a su imagen y a su semejanza para inmediatamente después decirnos: pero no eres digno de mi amor? Entonces, la primera razón por la que somos dignos es porque fuimos creados a la imagen de Dios. Y eso no tiene que ver nada con algo que tú y yo hayamos hecho. Todo tiene que ver con Dios mismo. Tiene que ver con que Él nos creó de esa manera. Él nos hizo de esa manera. Esa fue su voluntad. Esa fue su libre decisión, hacernos con esas características, ¿verdad? Entonces ahí podemos, no es que nos lo ganemos, no es que nos lo merecemos en cierto sentido, pero sí somos dignos de su amor porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Y Jesús pensaba que este concepto de que hemos sido creados a la imagen de Dios tiene repercusiones prácticas, hablando de la dignidad y del valor de los seres humanos. Dice Jesús en Mateo 6:26, hablando de que no nos preocupemos, de que confiemos en Dios, dice: fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Y luego dice: ¿no valen ustedes mucho más que ellas? En la manera de pensar de Jesús, los seres humanos valen más que las aves. Los seres humanos valen más que los animales. Tienen mayor dignidad. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se atreve a decir eso? Porque Jesús está consciente, ¿verdad?, como tú y yo debemos de serlo, de que los seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios. Como cristianos, en el fondo de nuestro argumento de que todas personas tienen dignidad, se enfoca en eso, en que fuimos creados, todos los seres humanos, a la imagen de
Dios. Y Dios, como dije ahorita, ¿verdad? Es el que tomó la decisión de crearnos con estas cualidades, a su imagen y semejanza. Dios es el creador de esta realidad. Y fíjate el salmista, ahorita lo leímos y lo cantamos. Fíjate el salmista cómo lo ve. Hablando, ¿verdad? De si somos dignos del amor de Dios. Yo creo que al salmista, ¿verdad? Le sorprendía lo siguiente. Dice, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O pudiéramos decir, ¿qué es el hombre para que lo ames? ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? ¿Por qué tiene dignidad el ser humano? ¿Por qué Dios piensa en los seres humanos? ¿Por qué Dios los toma en cuenta a los seres humanos? Y como que el mismo salmista se da la respuesta. Aquí está la respuesta, aquí está la razón. Porque lo hiciste poco menos que Dios. Lo hiciste a tu imagen y semejanza. Lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. Aún el salmista, ¿verdad? Llega a reconocer, los seres humanos se cuentan aparte, ¿verdad? Pero aún si tú y yo lo veamos, y ahorita lo cantamos, aún si tú y yo lo pensamos y extendemos este principio a toda la creación, si Dios es el creador de todo lo que existe, ¿tú crees que Dios creó algo con la intención de no amarlo? Dios es así. Dios crea cosas, crea seres vivos, crea animales para no amarlos. No conecta con la realidad de quien Dios es. Tú y yo podemos afirmar que Dios no solamente nos ama a nosotros, obviamente por ser quienes somos como seres humanos creados a la imagen de Dios. Jesús dijo, ¿verdad? No valen más ustedes que las aves. Eso no quiere decir que Dios no ame a las aves, pero sí quiere decir que Dios nos va a amar más a nosotros, ¿verdad? Va a cuidar más de nosotros. No quiere decir que Dios no ame la tierra en la que vivimos, los mares que tenemos. Claro, Dios los creó. Y si entendemos cómo es Dios y quién es Dios, tú y yo podemos llegar a la conclusión sin temor a equivocarnos, que todo lo que Dios ha creado, lo ha creado para amarlo. Todo. Ahora, no quiere decir que toda la creación responde al amor de Dios. No quiere decir que todas las personas ni todo lo creado, ¿verdad?, responde al amor de Dios, pero eso no cambia la realidad de quién es Dios y cómo Dios actúa. El viernes pasado yo decía, ¿verdad?, que la Biblia utiliza solamente 3 sustantivos. Un sustantivo es una palabra que describe algo. 3 sustantivos al hablar de Dios. Es decir, 3 palabras que lo identifican en su esencia más fundamental. Y hablábamos de esos 3. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, Dios es amor, Dios es vida y Dios es luz. El domingo pasado hablamos un poco de Dios es vida. El día de hoy quiero terminar rápidamente hablando de Dios es amor. Fíjate lo que dice 1 Juan 4:16. Dice, nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Dios ama a toda su creación, pero nos ama a nosotros porque el amor es la expresión natural de su carácter, de su esencia, de quién Él es. Y lo hace, ¿verdad?, de una manera libre. Porque para que el amor sea amor, debe darse y recibirse libremente. Para que el amor sea amor, debe darse y recibirse libremente. Hay un principio que la Biblia maneja en varias ocasiones, y es este concepto de que Dios nos ama desde el vientre de nuestra madre.
antes de que hayamos hecho bien o mal. En otras palabras, antes de que te pudieras merecer o ganar el amor de Dios, Dios ya te amaba. Y no es tan difícil entender esa realidad, aquellos que somos padres. ¿Cuántos de ustedes esperaron a que sus hijos se ganaran su amor, portándose bien, para amarlos cuando los tuvieron? ¿Cuántos de ustedes, cuando estabas embarazada, la mamá estaba embarazada, tuvieron una plática como papás y pues estamos de acuerdo, ¿verdad? Todavía no lo amamos, o todavía no amamos a la bebé? ¿Y por qué? Pues es que todavía no se ha ganado nuestro amor. Tenemos que esperar a que nazca, a ver cómo es, qué personalidad tiene, cómo se porta, y luego vamos a ver si cumple con los requisitos y podemos amar a nuestro hijo o a nuestra hija, ¿verdad? Nadie, es absurdo. Antes de que nuestros hijos hagan bien o hagan mal, ¿qué? Los amamos. ¿Por qué? Por su dignidad, por la realidad de quién ellos son tus hijos. Esa es la razón por qué yo puedo decirte, claro que tú y yo somos dignos del amor de Dios. Y no tiene que ver con merecernos o ganarnos su amor. Tiene que ver con la realidad de que somos sus hijos, de que Él nos creó a su imagen y semejanza. Dios es amor. Si tenemos que convencer a Dios de que nos ame, entonces Dios no es amor. Entonces el amor no es su esencia, no es su naturaleza. Pero muchos seres humanos viven creyendo que tienen que convencer a Dios para que los ame. Y lo que vino a declarar Jesús, la evidencia en la vida de Jesús, es que Dios nos ama. Punto final. Dios te ama. El pasaje más conocido, ¿verdad?, en el mundo, Juan 3:16, declara esa verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Sí? Es una realidad que tú y yo tenemos que abrazar. Si podemos perder el amor de Dios, entonces Dios no es amor. Y tal vez lo que llamamos amor no es amor. Porque otra vez, el amor, para que sea amor, se tiene que dar y recibir libremente. Si yo te pongo condiciones para amarte, ya no es amor. No sé qué nombre le pudiéramos dar, pero en la esencia, en la definición de amor, ya no lo es. Si Dios ama a unas personas más que a otras, entonces Dios no es amor. Y tú y yo tenemos que, especialmente, ¿verdad?, cuando escuchamos estos pensamientos, no somos dignos del amor de Dios, no nos merecemos el amor de Dios. Suena muy espiritual, suena muy, wow, qué espiritual, ¿verdad?, el reconocer que no nos merecemos el amor de Dios. Y hacia esa conclusión apunta la evidencia que tenemos en las Escrituras. Hacia esa conclusión apunta la vida de Cristo. Y creo que si somos un poquito vulnerables, tendríamos que decir que no. La evidencia apunta en otra dirección, y es que Dios nos ama, que somos dignos de su amor, y no tenemos que preocuparnos por ganarnos o merecernos el amor de Dios. Así como tus hijos, ¿verdad? Yo esperaría que nuestros hijos no estén tratando de ganarse o merecerse nuestro amor. Que ellos supieran de antemano, ¿verdad?, que los amamos porque son nuestros hijos. Déjame terminar con este pensamiento del pastor Timothy Keller, que de hecho hace un par de semanas que falleció. Él escribió lo siguiente. Dijo: el único amor que no te decepcionará es el que no puede cambiar, el que no se puede perder, el que no se basa en los altibajos de la vida o en lo bien que vives. Es algo que ni la muerte te puede quitar. El amor de Dios es la única cosa así. Otra vez, para que lo podamos entender mejor. El único amor que no te decepcionará es el que no
puede cambiar, el que no se puede perder, el que no se basa en los altibajos de la vida o en lo bien que vives. Es algo que ni la muerte puede quitar. El amor de Dios es la única cosa así. ¿Por qué no te pones de pie? Así que si tú eres una persona, ¿verdad?, que a lo mejor has creído, yo no soy digno del amor de Dios, yo no me merezco el amor de Dios, no me puedo ganar el amor de Dios. En la segunda parte, ¿verdad?, ninguno nos merecemos como podemos ganarnos el amor de Dios. Pero no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con cómo es el amor. El amor no se gana, ¿verdad? Entonces estamos de acuerdo con esa primera fase. No nos podemos ganar el amor de Dios, no nos merecemos el amor de Dios en ese sentido. Pero si alguien te vuelve a decir, ¿verdad?, tú no eres digno del amor de Dios, ahí tú puedes, ¿sabes qué? Tengo otras evidencias, ¿verdad? Tengo evidencias que apuntan en otra dirección, y es que sí soy digno del amor de Dios. Y todavía no es por algo que tú hiciste, todo tiene que ver con lo que Dios hizo. Soy digno del amor de Dios porque Dios decidió crearme a su imagen y semejanza. Soy digno del amor de Dios porque Dios lo que crea lo ama. Esa es la realidad. Así que tú y yo no podemos y no debemos ir por la vida sintiéndonos indignos del amor de Dios. Ahora, yo sé que puede haber confusiones, Roberto, pero a veces cuando me siento mal, cuando me equivoco, cuando peco y tal vez pienso que Dios no está contento conmigo, ¿verdad? Eso sería otro tema, ¿verdad? Y otra predicación acerca del arrepentimiento, acerca de lo que tenemos que hacer cuando pecamos, cuando nos equivocamos delante de Dios. Eso no tiene que ver con el amor de Dios. La Biblia, ¿verdad?, es tan clara que Pablo dijo, aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos amó aún cuando éramos pecadores. Esa es la realidad, ¿verdad?, de quien tú y yo somos. Así que no vayas por la vida sintiéndote indigno del amor de Dios. Cuando te lleguen pensamientos, ideas de que eres indigno del amor de Dios, recuerda, yo soy creado a la imagen de Dios. Dios decidió crearme de esta manera. Puedo confiar en la naturaleza de Dios, que es amor, para saber que Él lo que crea, ama. ¿Sí? Así es Dios. Dios no va, yo sé que estoy repitiendo, ¿verdad? Dios no va a crear algo para no amarlo.